Kerem Bürsin. La verdad que nadie esperaba ha salido a la luz. Madre mía, preparaos porque esto es un salseo gordo, gordo. ¿Os acordáis de todo el rollo que hubo con su supuesto romance? Pues parece que ahora se ha destapado algo completamente diferente, algo que nos deja a todos con el alma en un puño y la boca abierta. Ojo, que no estoy hablando de una tontería. Esto va más allá de lo que todos creíamos. Se venía rumoreando fuerte sobre ciertas cosas, ¿verdad? Y yo, para ser honestos, ya tenía mis sospechas. Había cosas que no cuadraban, detalles que escapaban a la lógica. Pero esto lo cambia todo. ¿Sabéis qué dice la última bomba? Pues que todo lo que creíamos saber sobre la vida personal de Kerem Bürsin en este último tiempo podría ser una cortina de humo, una jugada maestra. Y no me refiero a que esté con alguien que no conocíamos. Es mucho más retorcido que eso. Lo que yo creo que está pasando, y muchos de vosotros seguro que también lo pensáis, es que ha habido una estrategia detrás. Una estrategia para desviar la atención, para proteger algo o a alguien. Y ahora parece que esa protección se ha resquebrajado y la verdad, la cruda verdad, se nos presenta sin filtros. Muchos decían que estaba enamoradísimo, que la vida le sonreía en ese aspecto. Pero si lo que se está diciendo ahora es cierto, señores y señoras, entonces todo ha sido una fachada. Una muy bien construida, sí, pero fachada al fin y al cabo. Poneos en su piel un segundo, ¿qué presión debió sentir? Porque ahora se habla de, esto es fuerte. Se habla de que su anterior relación, la que todos pensábamos que era historia, en realidad seguía teniendo ramificaciones. Y no solo eso, sino que Kerem se habría visto envuelto en una situación complicada. No es solo un despecho, es algo mucho más profundo y sinceramente un poco turbio. Imaginaos. Tú siendo una figura pública con todo el mundo mirándote, comentando cada uno de tus movimientos. Y resulta que hay un secreto que te persigue, algo que tienes que ocultar a toda costa. Eso tiene que ser asfixiante, ¿no os parece? Y la pregunta ahora es, ¿quién estaba detrás de esta jugada? ¿Fue él solo, o tuvo ayuda? Porque ocultar algo de esta magnitud, mantener el paripé durante tanto tiempo, requiere de mucha complicidad y sobre todo, de mucha audacia. Para ser sinceros, me da un poco de pena por él. Si esta historia es real, se ha llevado un palo de los gordos. Y lo peor es que le ha tocado lidiar con ello en el ojo del huracán mediático. Es el precio de la fama, supongo, pero a veces, joder, es demasiado alto. Lo que me fascina de todo esto es la capacidad humana para reinventarse, para crear realidades paralelas. Y si Kerem ha hecho eso, hay que reconocerle la habilidad. Pero ¿a qué coste, verdad? El coste personal, el coste emocional. Ahora las redes sociales están que arden, como era de esperar. Todo el mundo especulando, intentando atar cabos. Pero entre tanto ruido, la verdad parece que ha decidido asomarse por fin. Y no es bonita, amigos. No es la historia de cuento de hadas que muchos queríamos creer. Y pensar en la persona que ha filtrado esto, o que ha sacado a la luz esta verdad, que motiva a alguien a hacer algo así. Venganza, justicia, o simplemente ganas de remover el avispero. Es un misterio dentro de otro misterio. Lo que tengo claro es que Kerem Bürsin, a partir de ahora, no será visto de la misma manera por muchos. Se ha abierto una grieta en esa imagen perfecta que proyectaba. Y esa grieta deja ver un lado mucho más humano, mucho más vulnerable y francamente, mucho más interesante. Así que, después de todo este salseo, de todo este revuelo, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta nueva verdad es la definitiva, o es solo el principio de una historia aún más compleja?